Buenos días a todos los presentes. El propósito de esta capacitación es cumplir con uno de los requisitos que impone la UIA para las empresas de manera anual, que es estar informados respecto a lo que es el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esto con el propósito, pues, que todos los empleados y las personas involucradas en los procesos tengan la capacidad de identificar estas conductas y de informarlas. Este es un requisito que poco a poco se va generando para todas las empresas de Colombia. Cada vez el espectro va aumentando y esto es porque la UIA dentro de sus planes pues está pronto a llegar prácticamente al 100% de la cobertura de empresas obligadas, que de hecho en Colombia pues no son tantas, son más o menos millón 500.000. Entonces poco a poco vamos aumentando el espectro, vamos aumentando el nivel de requisitos, incluso las mismas cualidades que debe tener el oficial de cumplimiento, que cada vez son más exigentes, especialmente en tema de estar actualizado y generar los reportes correspondientes. ¿Por qué, por qué me interesa a mí como empleado conocer este tema? Me interesa porque están involucrados dos temas que son muy delicados, que es el delito y los delitos conexos de lavado de activos y financiación del terrorismo, que diríamos, pues financiación del terrorismo me es ajeno, o sea, no veo cómo la empresa en la que trabajo pueda estar relacionada con estos delitos, pero con el lavado de activos es una situación diferente porque es mucho más común, incluso mucho más difícil de detectar, porque cada vez estas organizaciones pues se van refinando mucho más. ¿Qué es el lavado de activos? Aquí estamos en la página de la UIAF, que es pues el ente rector de todos los sistemas y programas, y nos da una definición. Dice, lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. Ellos nos dicen, es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio. ¿Por qué se presenta? Dice la UIAF. Dice, se busca controlar los recursos sin llamar la atención sobre la actividad real o las personas involucradas. ¿Qué ocurre hoy en día? Hoy en día el dinero que se mueve a través del sector financiero mediante transferencias ya está controlado al 100% por la UIAF, por la DIAN, es decir, el Estado tiene la visibilidad de todas las transacciones que se realizan. Yo sé de qué cuenta parten los recursos, cuál es la cuenta de destino. Cada uno de los bancos tiene información sobre el titular de la cuenta y quienes declaran renta o declararon recientemente se habrán dado cuenta que la información que tiene la DIAN pues cada vez es mayor. Ahí nos generaron ingresos, compras con tarjetas de crédito, las deudas, todos se están reportando y recordemos que cada vez más se hace uso de la facturación electrónica. Entonces, esa visibilidad sobre el movimiento del dinero, pues cada vez es más amplia. Entonces, es muy complicado hoy en día que mediante el sistema financiero se realicen transacciones sin que el Estado lo sepa. Prácticamente les podría decir que es imposible. De una forma burda, ¿cómo podría mover dinero sin que se generen, digamos, alertas acerca de mí? Sería utilizando un tercero, que digamos esto es como la forma más simple de mover estas cantidades y es que pensemos una organización criminal busca una persona
de escasos recursos y le dice, necesito que me abra una cuenta, yo la voy a manejar y le voy a dar un valor mensual, pues, de comisión por permitirme hacerlo. Y la persona abre su cuenta y yo comienzo a mover dinero. Sin embargo, pues la UIAF y la DIAN lo van a notar porque van a decir, bueno, una persona que nunca ha declarado renta, que es estrato 1, 2, estrato 3, que quizás esté en el CISBEN y el año pasado hizo transacciones por 4.000, 5.000 millones de pesos. Ya eso es una alerta para el sistema. Van a ubicar a esta persona y le van a preguntar a esta persona, bueno, usted justifique el origen de sus recursos y de sus transacciones, y esta persona obviamente no va a lograr hacerlo. Esa es la manera más burda de mover este dinero. Incluso muchas veces lo hacen mediante microtransacciones. ¿Que eso qué es? Que consiguen no una, sino consiguen 1.000 personas y no mueven 4.000 millones, sino cada una mueve de a 60, de a 70 millones para intentar pasar, digamos, para estar desapercibidos frente a los controles que tiene el sistema. Que esto lo hacen sobre todo en la frontera, utilizando giros o mecanismos similares, pero estas son las formas burdas. El verdadero lavado de activos hoy en día es mucho más refinado. Entonces, ¿qué nos dice la UIAF? La UIAF nos dice, una persona que comete el delito inicialmente intentará evitar que sus actividades sean detectadas por las autoridades judiciales y evitar los controles establecidos por las entidades que gestionan el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo o ser reportado a la UIAF. Si la persona es detenida o incluida en un proceso penal, esta tratará de evitar que se demuestre el origen de los recursos producto del delito cometido y así evitar la extinción de dominio. ¿Qué es esto de extinción de dominio? Eh, si yo estoy siendo investigado y se comprueba que efectivamente no puedo justificar el origen de los recursos y yo adquirí casas, carros, empresas, compré acciones, fincas, lotes, como no justifique el origen de los recursos, ingresan en este proceso de extinción de dominio, que prácticamente es que me van a quitar estos bienes y el Estado los va a rematar y se va a quedar con el dinero porque se presume que el origen de los recursos obedece a actividades ilícitas. Por eso ese tema de evadir impuestos y hacerle, entre comillas, conejo a la DIAN, pues no es tan bueno. Porque a mí tranquilamente me pueden involucrar en un proceso de lavado de activos y resulta que yo soy ese evasor de impuestos, que es un tema diferente y que quieren convertir en delito. Pero una cosa es que yo evada impuestos y otra cosa es que yo esté lavando activos. Son temas diferentes. Pero como el proceso de detección es el mismo, pues tranquilamente termino en un proceso de extinción de dominio que no solo me va a involucrar a mí, sino va a involucrar a mi familia, a mi esposa, a mis hermanos, mis padres, todos mis cercanos, que se presume que vamos a estar todos incurriendo en esta conducta. Entonces noten que el tema pues es delicado. Nos dice la UIAF, cuando los delincuentes quieren utilizar el producto de su delito, se enfrentan a un dilema. ¿Cómo gastar o invertir grandes sumas de dinero sin dejar evidencia de una fuente legítima de ingresos, sin atraer la atención de las autoridades judiciales? Entonces los delincuentes tratan de asegurarse que no exista un vínculo directo entre el producto de su delito y actividades ilegales. También pueden tratar de construir una explicación para el origen de este dinero. Entonces ellos invierten en la economía legal. ¿Qué pasa con este tema? ¿O qué ocurre
cuando existe, digamos, esta captación, esta generación de recursos por actividades ilícitas eh, en cabeza de organizaciones criminales. Pensemos, por ejemplo, el Clan del Golfo. Ellos tienen la cantidad de dinero que ustedes quieran, producto de extorsión, tráfico, etcétera, todos los delitos, pero se les complica gastarlo. No pueden gastar el dinero en lo que ellos quisieran comprar, pues sin levantar alertas. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo primero es constituyen negocios fachada. Entonces, crean empresas, crean SAS, un montón de empresas, le ponen sus representantes legales, sus contadores, les inyectan poco capital, y estos representantes legales, pues generalmente son personas que no están involucradas, que no tienen antecedentes penales y son quienes van a hacer la fachada pues frente al Estado. Estas empresas, que son de cualquier tipo de actividad, eh, comienzan a ejercer actos de comercio pues como una empresa común y corriente. Entonces pensemos, por ejemplo, eh, el Clan del Golfo compra un supermercado o crea un supermercado, crea su empresa, la empresa arrienda unas bodegas gigantes y ahí comienza a comprar y vender alimentos a bajo costo. Generalmente esto lo hacen a muy bajo costo porque necesitan que se genere el movimiento de dinero. Entonces, y pensemos que mi intención, siendo Clan del Golfo y teniendo mi supermercado, no es generar utilidad. A mí no me interesa generar utilidad vendiendo tomates, ni mangos, ni bananos. A mí me interesa es limpiar el dinero. Entonces, ¿yo qué hago? Pues creo mi bodega, alquilo la bodega, comienzo común y corriente a comprar los productos agrícolas, que son los que voy a vender en este ejemplo, y yo los compro y los vendo a bajo costo, incluso por debajo de mi competencia, porque necesito que se mueva el dinero. Y poco a poco le voy inyectando capital. Estas empresas, pues, poco a poco van creciendo. Y, no me interesa la utilidad, me interesa es que esas inyecciones de capital que yo voy realizando vayan lavando ese dinero producto de actividades ilícitas. Pensemos, por ejemplo, un caso que yo creo que todos conocemos, que es el de DMG, que si recuerdan, en su momento, muchísimos colombianos invirtieron, entre comillas, en DMG y para nadie era muy claro cómo se generaba el rendimiento por mi inversión. Yo invertía 10 millones y me daban 30 en un plazo y se decía que era por publicidad, pero pues eso no era claro, o me entregaban artículos. Entonces yo podía reclamar el dinero, o me daban una lavadora, o me daban un carro, un televisor. Eso era buenísimo y muchísima gente invirtió dinero. Muchos ganaron, les fue muy bien y los del final pues perdieron prácticamente todo. Que ahí estaba este señor David Murcia, que creo que todos conocemos ese caso. Pues DMG fue muy público, movían la cantidad de dinero que ustedes quieran, operaron un montón de tiempo hasta que al final pues ya no pudieron justificar el tema del ingreso del dinero, de cómo lo gastaban y eso se hizo público que era lavado de activos, que eran organizaciones criminales que utilizaron DMG pues para justificar el dinero. Este caso pues fue muy notorio. Pero hay otras empresas que no son tan notorias, que igual están lavando activos. Como empleado, ¿por qué tengo que saber esto? Decir, bueno, hay empresas que lavan activos de financiación de terrorismo, etcétera,
porque tengo que cuidar que la empresa en la que yo trabajo no tenga relación con estas empresas fachada utilizadas para lavar activos, que eso puede ocurrir fácilmente. ¿Por qué? Porque pues yo ofrezco productos, ofrezco servicios y resulta que aparece un cliente nuevo y ese cliente nuevo comienza a contratar mis servicios, a comprar mis productos. Entonces, yo tengo que estar atento porque estas prácticas de lavado de activos tienen muchos riesgos, así yo no esté lavando activos. Entonces, revisemos qué es lo que nos dice el artículo 323 del Código Penal. Nos dice, el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen inmediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, etcétera, 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 etcétera. Un montón de conductas. O le dé los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad, o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar, encubrir su origen ilícito, incurrirá, y ahí viene la conducta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, dentro de mis clientes se encuentran empresas o personas naturales que laven activos, existe un riesgo que se llama el riesgo de contagio. Y ese riesgo de contagio es que a mí me van a investigar también. Y quizás en noticias salga el nombre de mi empresa y dicen es que la empresa tal realizó transacciones por más de 1.000 millones el año pasado con la empresa tal que se descubrió que pertenecía al clan del Golfo. Gravísimo porque mi reputación como empresa pues está siendo manchada por hacer negocios con esta gente. Y de hecho yo no obré de mala fe. Para mí es un cliente más común y corriente, una empresa que tenía todo, tenía su certificado de existencia, su gerente, una persona sin antecedentes, sus cuentas bancarias, su página web, tenía su sede, sus bodegas, todo se veía bien, pues yo no tenía la manera de conocer que esta empresa era del Clan del Golfo, yo no sabía, para mí era un cliente más con quien yo estaba realizando mis operaciones comerciales que son usuales. Entonces, ¿qué es lo que pretende la OIA? ¿Y por qué están estos sistemas establecidos? Porque tengo un oficial de cumplimiento, porque tengo que capacitar a mi personal para que esté atento, porque hay dos situaciones. La primera situación es en la que yo sé que mi cliente lava activos y me hago el de la vista gorda, porque es que igual me está generando un movimiento comercial. O yo tengo sospechas, o yo he escuchado cosas y pues porque el señor me compra, yo ignoro todo esto y sigo haciendo mis negocios. Ahí yo puedo estar en problemas, porque pueden decir que yo soy cómplice de este señor. O noten que dentro de las conductas, por ejemplo, si yo soy una empresa de transporte y a mí me contrata este señor para que le transporte pues, sus productos o sus mercancías, yo puedo estar siendo involucrado tranquilamente como cómplice, porque usted es la empresa que le transportaba esto o lo otro al clan del Golfo, gravísimo. O resulta que yo tengo una empresa de bodegas y yo almacenaba esta mercancía, estoy en problemas. O yo soy una inmobiliaria y como inmobiliaria, pues yo administro los inmuebles de fulanito de tal o de la empresa tal. Me van a involucrar directamente y voy a estar en problemas penales pues, por mi cliente. Y realmente no fue por mi cliente, sino pues por hacerme el de la vista gorda
o no tener un sistema, que ahí es donde entramos nosotros. Em, ¿Cuál es el deber ser? O cuando no soy culpable o no me pueden involucrar en este tipo de situaciones. Esto ocurre, por ejemplo, mismo caso, eh, resulta que se descubre que uno de mis clientes, una persona muy reconocida y muy influyente, eh, estaba involucrada con una organización criminal reconocida. Y la fiscalía en su investigación, o la UIAF, me llama a mí como empresa y me dice, bueno, explique usted por qué nunca denunció esto. Entonces yo le diría, mire, yo tengo, tengo mi personal capacitado, mis empleados conocen lo que es el delito de lavado de activos, conocen lo que es financiación del terrorismo, mis comerciales pues están alerta y yo realizo una verificación de mis clientes en las listas restrictivas, que por ejemplo hay una lista muy conocida que es la lista Clinton. En esa lista Clinton están las organizaciones y las personas que pues prácticamente a nivel mundial están siendo o son condenadas o están siendo buscadas por la Interpol por la comisión de estos delitos. Yo los busqué. Yo tengo mis clientes y yo los busco y no aparecen. Mis clientes pues son, hasta la fecha de hoy, pues son personas decentes que no tienen procesos penales ni investigaciones. Aparte de eso, yo conozco mis clientes, yo les solicito su RUT, les solicito su certificado de existencia, yo reviso al representante legal a ver si aparece pues, en alguna noticia relacionada con estos temas y no aparece nada. Para mí es una empresa legítima. Sus transacciones no son sospechosas. Entonces, si todos mis clientes me compran en promedio 10 millones de pesos y este cliente aparece un día y me compra 1000, diríamos, es sospechoso o revisemos qué pasó. Pero si las transacciones con este cliente son similares al promedio de mis transacciones, pues para mí no hay una alerta, es un cliente normal. Entonces, en ese caso, pues, pese a que este cliente resulte que estaba metido en cosas ilegales, pues para mí como empresa no hay ningún riesgo. Yo, digamos, eh, ejercí la debida diligencia, estuve pendiente, mi personal está capacitado. Aparte, yo realicé mis reportes a la UIAF, porque yo tengo que realizar reportes, que pueden ser reportes de operaciones sospechosas o de ausencia de operaciones sospechosas, que es el que generalmente se realiza. Y es decir, en estos últimos 3 meses no tuve una operación sospechosa, ninguno de mis empleados levantó la mano para decirme pilas con fulanito de tal, o este cliente quiere comprarme en efectivo un montón de dinero, o generó algo que tenga alertas, no tuve operaciones sospechosas. Entonces, mire que yo sí tengo un sistema y aquí la gente está pendiente de cualquier cosa rara para contarle al oficial de cumplimiento para que a su vez denuncie o reporte ante la UIAF. Le diga a la UIAF, mira, pasó esto con este cliente, revisa, porque de hecho yo como empresa o como oficial de cumplimiento, pues yo simplemente informo, le informo a la UIAF que se presentó una situación anómala con un cliente y la UIAF verá si lo investiga o no lo investiga, ya eso no es problema mío. Yo simplemente cumplo con reportar o con decirle a la UIAF, pues nosotros aquí estamos pendientes todos de situaciones extrañas y no hemos visto nada. Que básicamente es eso, es eso lo que hacemos como empresa. Entonces, vamos a revisar un poco de casos que son famosos para que los tengamos presentes.
que mi misión como empleado es levantar la mano si yo noto algo extraño. Noten, por ejemplo, en Colombia, aquí hay un caso muy famoso, que es el caso de Hernán Botero Moreno. Y Botero utilizó al equipo de fútbol Atlético Nacional para blanquear dinero del narcotráfico. Digamos, en este caso de los equipos de fútbol, eso es muy común. Y hablamos en su momento del Atlético Nacional, de Millonarios, que, que incluso pues en su momento también es conocido que los narcotraficantes de esa época pues utilizaban los equipos de fútbol, financiaban los equipos de fútbol. Por ejemplo, este caso de Drogas La Rebaja, que era el cartel de Cali, que eso era de los hermanos Rodríguez Orejuela. Este caso es, es muy bueno porque pensemos que Drogas La Rebaja era una cadena muy fuerte a nivel nacional, era una empresa seria, con sus contadores, sus abogados, con sus empleados, con sus sedes físicas. Si a mí Drogas La Rebaja me pide una cotización para prestar un servicio, digamos en su momento, obviamente los proveedores pues les vendían sus artículos. Era una empresa común y corriente y una empresa muy famosa. Entonces, en su momento, pues ellos tenían una actividad comercial muy fuerte y es un ejemplo claro de estas empresas legítimas que se utilizan para lavar dinero. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso del América de Cali, que el América de Cali pues es otro equipo de fútbol involucrado en este tema. El caso de DMG, que pues DMG yo creo que eso fue uno de los más sonados. Captaron recursos, pero pues les invirtieron recursos cuantiosos organizaciones criminales. Ese caso es muy famoso, el caso de La Gata, que ese pues también es muy notorio, que ella era empresaria del chance, de juegos de azar, estaba en Sucre, estaba en Bolívar, y también existían pues unos nexos muy grandes de sus empresas con Salvatore Mancuso, que pues ellos eran paramilitares, y a través de estos juegos de azar pues se lavaban los recursos de esta actividad. Otro caso famoso es el de Marco Antonio Gil, que él era un papero de Corabastos, un señor, un empresario que vendía papa, y de un momento a otro comenzó a mover cantidades absurdas de dinero, tanto así que apareció en esta lista Clinton, adquirió un montón de propiedades, eso fue un caso muy, muy notorio, y es que este señor pues, fue contactado por narcotraficantes, le decían, mire, nosotros queremos que a través de su negocio de papa, que la vaca, que mueve cantidades significativas de efectivo, usted nos lave este dinero. ¿Qué significa lavar el dinero? Que yo, por ejemplo, soy Marco Antonio Gil, tengo mi bodega de papa, yo estoy vendiendo 100 millones al mes, ellos inyectan el dinero y yo genero ventas falsas. Entonces le digo a la DIAN, eh, yo este mes no vendí 100 millones, sino vendí 1.000 millones. Mi negocio se disparó. Sobre esos 1.000 millones, yo le pago sus impuestos. Entonces tome aquí su renta, todo lo que corresponda. Y como yo pagué mis impuestos por la venta de mis papas ficticias, descontando impuestos, los 1.000 se convierten en 600. Pero pues yo ya pagué los impuestos sobre ese dinero. Con los 600 yo adquiero una propiedad. Ahí está mi propiedad. Y el día de mañana que me pregunten, yo digo, no, es que pues fue vendiendo papa. Aquí está mi declaración de renta, el ingreso y aquí están los impuestos que pagué. Así estaba este diseño. ¿Cuál fue el problema?
que el crecimiento de este negocio, de este señor de Corabastos, fue exponencialmente absurdo. El señor pasó de vender, por decir algo, 1.000 millones a vender 100.000. Eso es una alerta muy, muy grande. Entonces ahí es donde aparecen, pues en este momento no existía un sistema tan robusto, pero pues ahí fue tan grande el tema que las autoridades se dieron cuenta. Vienen a investigar y lo primero que la fiscalía solicita es la contabilidad. Dice, muéstreme la contabilidad. Vamos a ver de dónde pasó usted de vender 1.000 millones de pesos a vender 100.000 millones de pesos. ¿Con quién hizo sus transacciones? Que tendría que demostrar, yo tendría que decir, bueno, es que yo le compré a estos productores y le vendí a estas personas. Esta lista de personas, pues son mis clientes. Ellos me pagaron en efectivo y yo fui a hacer los depósitos a las respectivas cuentas. Eso es lo que yo tendría que demostrar. Pero el problema es que obviamente, generalmente en estos negocios de, como Corabastos, no existen esos controles, las contabilidades pues son prácticamente inexistentes, entonces demostrar algo es muy difícil. Pero estos casos son de las épocas en las que las organizaciones estaban aprendiendo cómo lavar dinero. Hoy en día pues ya no lo van a hacer así. Si hoy en día quisieran utilizar un modelo similar, lo que harían sería comprar las tierras, ir al productor o a los productores, a los distribuidores y los clientes y generar todo el proceso de facturación, incluso facturación electrónica, para el día de mañana poder justificar el último peso. Es decir, mire, es que yo compré tantos insumos, eh, la producción de papa de este año fue de tanto, yo vendí a esta cantidad de personas y mi utilidad fue esta. Ahí está la utilidad y aquí está mi contabilidad y aquí están mis impuestos. Ese sería un movimiento perfecto. Pero en este caso, pues obviamente lo hicieron muy mal y fue notorio. Otro caso famoso fue el de CI Goldex, que era un señor, John Uber Hernández. Este John Uber Hernández, la misma historia, ellos en teoría exportaban oro y vendían oro, pero el volumen de estas transacciones también fue tan grande al punto que era la segunda compañía exportadora más importante del país. Entonces esto fue una cosa muy grande y cuando fueron a revisar, pues no estaban justificadas, no soportaban la auditoría. Entonces eran transacciones falsas. Otro caso famoso, pues el de Luis Bedoya, de la Federación Colombiana de Fútbol, el proceso 8.000, el carrusel de la contratación, el Envigado Fútbol Club, que también está en la lista Clinton. Lamentablemente en esta lista Clinton, ¿qué les cuento? Pues hay muchísimas empresas colombianas, hay muchos colombianos que están ahí. Eh, los casos de devolución de IVA a la DIAN, eso también fue una cosa terrible. Las azafatas de Avianca. Este caso de las azafatas de Avianca consistía en que a las azafatas que viajaban pues, al exterior por su trabajo, les entregaban dinero en efectivo, dólares, para que los ingresaran a Colombia o para que los llevaran fuera del país, porque a ellas pues generalmente no las controlaban ni las requisaban. Entonces ellas llevaban sus maletincitos con dólares, los ingresaban, dicen que tranquilamente al mes eran 16 millones de dólares. Pero pensemos en esta locura.
Pensemos cuántos vuelos internacionales tiene Colombia, cuántas azafatas son, que realmente no son tantas, para que muevan de manera mensual 16 millones de dólares, era que cada uno llevaba pues una cantidad de dinero gigante. Está el caso de Santa Fe, está el caso, pues hay muchísimos. Entonces, ¿qué, qué es lo que ocurre? ¿Y por qué es importante que como empleado estemos alerta a las señales y cuáles son las señales? Esta es la página de la Fiscalía. Aquí tenemos otros casos gigantes, lavando dinero al Clan del Golfo, la oficina, lavar activos del narcotráfico, el ELN, enriquecimiento ilícito de particulares. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y cómo cambió el sistema? Antes, digamos el año pasado, los oficiales de cumplimiento únicamente reportaban reporte de operaciones sospechosas, reporte de ausencia de operaciones sospechosas. Si es una empresa de transporte de carga, hay que hacer un reporte que se llama reporte de transacciones múltiples. Y, y yo generaba los reportes si se presentaba una alerta pues, por parte de mis empleados o de los controles. Hasta ahí estábamos. Pero hoy en día ya se le añadió digamos, una pestaña adicional a esta generación de reportes y es el caso de las noticias. Entonces, ¿qué significa esto? Que si en noticias yo me entero, por ejemplo, que alguno de mis clientes conocidos, incluso empleados de proveedores, personas que yo conozca, eh, en una noticia de cualquier medio de comunicación aparece presuntamente vinculado a alguna cosa, yo tengo que reportárselo a la UIAF. Entonces miren que el sistema cambia un montón y mi tarea como oficial de cumplimiento pues también cambia muchísimo. Ya no solo tenemos que decir pues no se presentó ninguna transacción anormal, mis empleados no reportaron ninguna anomalía. Ahora yo tengo una labor de investigación que va más allá de las listas de riesgo, de listas restrictivas, y es prácticamente investigar a mis clientes y comenzar a buscar en noticias y decir, bueno, este señor a ver si aparece o no aparece en noticias. Entonces ya esto es un tema mucho más amplio. Pensemos, por ejemplo, un caso mediático reciente, que es el tema de los influenciadores. Pensemos en Aida Merlano, por ejemplo, en todos estos que, que se supone que son, bueno, que son influenciadores en redes sociales y mueven miles de millones de pesos todo el tiempo, que ahí es donde la gente comienza a decir, bueno, pero por ejemplo el caso de esta señora de las queratinas de Colombia, dicen ese negocio está muy raro, miles de millones generados con esta venta, pero pues ella por lo menos tiene una estructura, tiene unas empresas, no se le ha comprobado nada, pero hay otros casos que son también influenciadores donde dicen, bueno, este señor Jefferson Cosio mueve miles de millones, que se supone que se generan por la ganancia de las publicaciones que ellos realizan en las diferentes redes, en TikTok, Facebook, YouTube, todo eso. Ahí comienzan las alertas. Entonces resulta que yo soy un concesionario de vehículos y uno de estos influenciadores viene y me compra un carro. Eso es una transacción completamente normal porque se supone que mi negocio es vender carros. Yo tengo muchísimos clientes
mensuales, todos los días, pues la gente viene a comprarme carro. Pero si resulta que dentro de mis clientes aparece este señor, yo ahora tengo que, en mis reportes, hay una pestañita de reporte de noticias, tengo que decirle a la OIA, mire, este señor donde hay unos artículos extraños en internet, me acaba de comprar una camioneta. Entonces, es para que lo sepa. Miren que este nivel de control hace que mi tarea como oficial de cumplimiento pues sea mucho más complicada, mucho más amplia, porque antes simplemente revisábamos en listas y decíamos, no aparece en ninguna lista, que son listas mundiales, lista ONU, lista Clinton, eh, de la Policía Antinarcóticos, de la Interpol. Les digo, no, ninguno de mis clientes lo está buscando la Interpol ni tiene reporte. Ahora, yo tengo que decir, ninguno de mis clientes, proveedores y empleados aparece en Internet, que realmente es Internet, con alguna noticia extraña. Eso ya es una tarea muchísimo más grande de investigación, porque yo tengo que buscarlos en noticias, a ver si apareció alguno por aquí. Entonces, miren que por ejemplo, este caso, Aida Victoria Merlán, que eso también es mediático y eso también es famoso. Entonces resulta que Aida Victoria Merlano es presunta responsable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares en cuantía superior a 3.200 millones de pesos. Miren que esta señora no está condenada, o sea, está en un proceso de investigación. Si yo realicé cualquier tipo de transacción con esta señora, me toca reportar. Decir, mire, yo estuve buscando a la señora Aida Victoria Merlano, Manzaneda, y me aparecen 10.000 noticias y entre ellas, pues esta de la fiscalía, donde reportan que esto y lo otro. Entonces ya tengo una tarea adicional y mi nivel de responsabilidad cambia también, porque antes, si ocurría algún tipo de problema, proceso donde me vinculen como empresa, pues yo simplemente decía, es que yo revisé en las listas restrictivas y no me aparece esta empresa, entonces pues yo no tengo problemas. Ahora la fiscalía me va a preguntar a mí, va a decir, bueno, pues es que usted no ve noticias, usted no se enteró por su búsqueda en internet que esta señora está involucrada en un proceso por lavado de activos presunto, ya es un tema diferente, porque ya me están diciendo, no solo se limite a su búsqueda en las listas, sino también tiene que estar atento a lo que pasa en los medios de comunicación, a lo que dice la gente. Ya no puede excusarse que como no estaba en una lista, usted no fue responsable, sino usted tiene que estar pendiente de los medios de comunicación, escuchando noticias, revisando, para informar y para estar atento a estas personas. Y que muchas veces, o generalmente, por ejemplo, en este caso que estamos viendo acá, Élite Internacional, pues era una empresa reconocida, que era Élite Internacional América SAS. Entonces a ellos les allanaron 10 bienes inmuebles por más de 26.000 millones de pesos y 900 hectáreas destinadas al cultivo de palma africana y ganadería. Pero pensemos un poco más. Digamos, estos 10 bienes inmuebles, ellos se los compraron a alguna persona. Entonces resulta que yo era el propietario de uno de estos bienes inmuebles. Entonces yo tenía una finca y se la vendía a esta gente en 2.000 millones de pesos, 3.000 millones. Y yo soy una persona decente que pues no tiene ningún tema penal, no está involucrada en ningún tipo de negocio extraño.
Y vino esta gente de élite y me compró el bien inmueble que yo estaba vendiendo, común y corriente. Yo se lo vendí sin problema. Resulta que el día de mañana aparece la fiscalía y, e inician una investigación en mi contra, porque yo estoy involucrado con esta captadora élite. Eso implica ahora que cuando yo compro o vendo cualquier cosa, digamos bienes muebles, bienes inmuebles, yo tengo que saber con quién estoy haciendo el negocio, sobre todo cuando son negocios de esto. Pensemos situación diferente, que yo quiero comprar una casa, me aparece una casa a un muy buen precio, excelente, un carro, una ganga, eso está regalado. Y yo voy y se lo compro a la captadora Élite Internacional América SAS y le pago lo que ellos estaban pidiendo, que era muy poco, frente al valor comercial o del vehículo o del terreno. Eso fue un gangazo. Y yo voy y compro eso. El día de mañana, ya cuando avanza la investigación, cae esta gente de Élite Internacional, su representante legal, la gente que trabajaba ahí, me van a involucrar en el proceso de extinción de dominio y lo van a iniciar en mi contra. Pese a que yo no estaba, digamos, relacionado de ninguna manera con Élite Internacional, más allá que adquirir lo que ellos estaban vendiendo. Entonces ahí viene el tema de, si yo soy persona natural, dicen, bueno, quizás usted no sabía, pero si usted es una empresa, van a decir, y usted, su proceso de debida diligencia con esta gente, ¿qué pasó? O sea, nunca averiguó quiénes eran, los consultó, les pidió documentos, los investigó en internet o simplemente porque el precio era bueno fue y hizo negocio con ellos. O usted está involucrado en el negocio, usted es cómplice. Problemas, estos son muchos problemas. Entonces, pues ya para no extendernos más en el tema, ¿cuál es mi obligación como empleado? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que saber? Que existe un delito, bueno, 60 y pico delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo. Existe un delito o existe un grupo de conducta. Tengo que saber que estas organizaciones fingen ser algo que no son, fingen apariencia de legalidad, son gente que tiene su empresa, su RUT, su cuenta, su certificado de existencia, que se ven serios, aparentan ser negocios legítimos, que es muy probable que yo como proveedor de bienes y servicios me involucre en transacciones con empresas como estas, porque de hecho mi actividad comercial consiste en conseguir clientes para vender. Eso es lo que yo hago, pero yo soy legítimo y ellos son ilegítimos. Tengo que saber que si como empleado detecto algo extraño, una conducta, escucho algo sobre rumores incluso, yo tengo que informarlo. ¿A quién se lo informo? A mi oficial de cumplimiento. Le digo, oiga, escuché esto, me enteré de esto, esta gente está rara, tengo como empleado que dar la alerta. Ya mi oficial de cumplimiento se encargará de hacer el reporte. Y esto tengo que hacerlo, pues proteger a la empresa en la que yo trabajo, incluso por protegerme a mí si tengo algún cargo sensible. Si yo soy el contador, el representante legal, el gerente de la empresa. Esto puede pasar no solo con mis clientes, puede pasar con mis proveedores y puede pasar a nivel interno también. Entonces, cualquier cosa que note, pues yo tengo que avisar o pongo en peligro a toda la estructura. ¿Quiénes en particular tienen la oportunidad de detectar estas cosas? Sobre todo los comerciales. Que los comerciales, pues ya por su bagaje, por su experiencia, aprenden a identificar clientes.
gente rara, clientes que de un momento a otro pasaron de ser personas normales a ya tener una estructura grande, que pasaron de tener 2 camiones a tener 50, de tener una bodega a tener un montón de bodegas, un complejo logístico, de la nada, y aparecieron y vienen a hacer negocios con nosotros. Entonces, ese es el mensaje. Si quieren conseguir más información sobre estos temas, pues me pueden contactar sin ningún problema. Aquí tenemos, por ejemplo, pues la fuente principal de referencia es la de la UIA, que pues son los encargados. Ellos nos cuentan pues más o menos las novedades, los sistemas de prevención, que es donde estamos involucrados todos, tanto el oficial de cumplimiento como los que trabajamos en la empresa, los sistemas, los sistemas estadísticos, lo que es un reporte de operaciones sospechosas, que eso lo hace el oficial de cumplimiento, lo que son las señales de alerta, que es lo que hemos estado conversando, que es decir, encontré esto que me parece raro. Aquí están los temas internacionales y pues todo lo que está relacionado. Y aquí está el CIREL, que el CIREL 3.0 es el sistema que utiliza el oficial de cumplimiento para comunicarse pues con la UIAF y contarle qué pasa en la empresa. Decirle, mire, aquí estamos bien, no hay reporte de operaciones sospechosas, no tengo conocimiento que ningún cliente nuestro, accionista, socio, esté involucrado en ninguno de estos temas. Y revisamos las noticias y pues no encontramos nada, ahí se informa. Ese lo opera únicamente el oficial de cumplimiento. Y el oficial de cumplimiento, que pues es el responsable de todo esto, cuenta con un tema muy sensible y es que la responsabilidad de reportar y levantar las alertas frente al sistema, pues recae sobre sus hombros. Incluso sobre él puede incurrir en conductas penales. Si, por ejemplo, él conoce y guarda silencio, pues podría estar inmerso en algún tipo de situación de él. Entonces, pues les agradezco mucho su tiempo y de nuevo, cualquier duda o situación, pues estamos a la orden. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros.